Imagina un lugar que albergaba todo el conocimiento del mundo antiguo. Un edificio legendario donde se guardaban los secretos de la filosofía, la ciencia y la historia, escritos por las mentes más brillantes que la humanidad había conocido. Pero ese lugar, un faro de la sabiduría, desapareció entre las llamas y el olvido. ¿Qué secretos se perdieron para siempre en la gran biblioteca de Alejandría? ¿Y quién fue el responsable de su destrucción? Hoy desvelamos su verdadera historia. Hace más de 2 milenios, en la vibrante ciudad de Alejandría, Egipto, se erigió un monumento no a los dioses, ni a los faraones, sino al intelecto humano. Fundada por la dinastía tolemaica, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, la biblioteca no era simplemente un almacén de rollos. Era un centro de investigación, un imán para eruditos, poetas y científicos de todo el Mediterráneo. Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, nombres que hoy llenan nuestros libros de texto, caminaron por sus pasillos, debatieron en sus salas y cambiaron el curso de la historia gracias al conocimiento que allí se custodiaba. Nunca imaginarías el celo con el que acumulaban su saber. Se dice que cualquier barco que atracaba en el puerto de Alejandría era inspeccionado. Si encontraban un libro a bordo, este era confiscado, llevado a la biblioteca para ser copiado por un ejército de escribas, y luego se devolvía la copia al propietario, quedándose la biblioteca con el original. Así llegaron a reunir, según las estimaciones más optimistas, hasta 700.000 rollos de papiro. Mapas de tierras desconocidas, obras de teatro que hoy hemos perdido, tratados de medicina que podrían haber adelantado siglos nuestro progreso, fórmulas matemáticas que desafiaban la comprensión de la época. Todo estaba allí. Lo que pasaba entonces en su interior era un hervidero de innovación. Fue allí donde Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, usando solo sombras y matemáticas. Fue allí donde Herófilo, el padre de la anatomía, realizó las primeras disecciones humanas sistemáticas, revelando los secretos del sistema nervioso y el cerebro. La biblioteca era el motor del mundo helenístico, un lugar donde la curiosidad no tenía límites y el conocimiento era el tesoro más preciado. Era, en esencia, el primer gran cerebro colectivo de la humanidad. Pero toda gran luz proyecta una larga sombra. La historia de la destrucción de la biblioteca de Alejandría es tan famosa como confusa, envuelta en mitos y acusaciones que han viajado a través de los siglos. Durante mucho tiempo se culpó a un único y devastador incendio. La versión más popular señala a Julio César. En el año 48 a.C., durante su guerra civil contra Pompeyo, César se vio atrapado en Alejandría. Para defenderse, ordenó quemar las naves egipcias en el puerto. El fuego, según cuentan algunos cronistas, se extendió sin control y alcanzó los almacenes cercanos a la costa, donde se guardaban miles de rollos. ¿Fue este el fin? No exactamente. Aunque el incendio de César fue sin duda un golpe terrible, la evidencia sugiere que la biblioteca, o al menos una parte importante de ella, sobrevivió. La institución continuó funcionando durante siglos. El verdadero final de la biblioteca no fue un evento único y dramático, sino un largo y lento declive. Una muerte por 1000 cortes. Las luchas internas por el poder en Egipto, la creciente intolerancia religiosa y la falta de financiación fueron minando su esplendor. Los emperadores romanos posteriores mostraron menos interés en patrocinar el conocimiento. Los eruditos comenzaron a marcharse, y el flujo de nuevos textos se detuvo. El golpe de gracia llegó en varias oleadas. En el siglo III, la ciudad de Alejandría sufrió una brutal represión por parte del emperador Aureliano, que destruyó el barrio donde se encontraba la biblioteca principal. Más tarde, en el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio ordenó la destrucción de todos los templos paganos. El Serapeum, un templo que albergaba una biblioteca hija con decenas de miles de rollos, fue asaltado y arrasado por una multitud de cristianos fanáticos, liderados por el patriarca Teófilo. Los rollos que no fueron destruidos se dispersaron, se perdieron
o simplemente se pudrieron con el tiempo. Lo que no quemó el fuego, lo destruyó el fanatismo. Y lo que sobrevivió a ambos, lo borró el olvido. La pregunta que resuena hasta hoy es, ¿qué perdimos realmente? Perdimos obras completas de Sófocles y Eurípides, de las que solo conservamos fragmentos. Perdimos la historia de Beroso, que narraba la civilización babilónica desde sus propios registros. Perdimos tratados de astronomía que quizás ya hablaban del heliocentrismo 1700 años antes que Copérnico. Perdimos, en definitiva, incontables piezas del rompecabezas de nuestro pasado. La destrucción de la biblioteca no fue solo la quema de papel y tinta, fue el borrado de una parte fundamental de nuestra memoria colectiva. Fue un recordatorio eterno de que el conocimiento es frágil y que la ignorancia y el odio son sus mayores enemigos. Así que la próxima vez que escuches hablar de la gran biblioteca de Alejandría, no pienses en un solo incendio catastrófico, sino en una larga y triste agonía. Un faro de luz que se fue apagando lentamente por la guerra, la intolerancia y la indiferencia. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para nuestro futuro. Imagínate un lugar que guardaba todo el conocimiento del mundo antiguo. Un edificio donde las mentes más brillantes de la historia caminaban por sus pasillos, descifrando los secretos del universo. Ahora, imagina que todo ese saber, acumulado durante siglos, desaparece para siempre. No fue un accidente. Fue una lenta agonía que duró cientos de años. Esta es la verdadera y trágica historia de cómo perdimos la biblioteca de Alejandría. Para entender su caída, primero debemos comprender su grandeza. Fundada en el siglo III a.C. por la dinastía Ptolemaica en Egipto, la biblioteca no era solo un almacén de libros, era un centro de investigación, un imán para eruditos, científicos y filósofos. Hombres como Euclides, el padre de la geometría, o Eratóstenes, que calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, trabajaron allí. Se dice que llegó a albergar más de 500,000 de rollos de papiro, que contenían desde obras de Homero y Platón hasta tratados de medicina, astronomía y matemáticas. Cada barco que atracaba en el próspero puerto de Alejandría era inspeccionado. Si se encontraba un libro que la biblioteca no poseía, se confiscaba, se hacía una copia para devolverla al dueño y el original se quedaba en sus estanterías. Así de grande era su ambición, poseer una copia de cada obra escrita por la humanidad. Pero un tesoro tan grande siempre atrae el peligro, y su destrucción no fue un único evento apocalíptico, como a menudo nos han contado. El primer golpe llegó de la mano de uno de los hombres más famosos de la historia, Julio César. En el año 48 a.C., durante la Guerra Civil Alejandrina, César se vio atrapado en la ciudad y, para defenderse, ordenó quemar la flota egipcia anclada en el puerto. El fuego, incontrolable, se extendió a los muelles y almacenes cercanos, alcanzando, según algunas fuentes, una parte de la biblioteca. Aunque los historiadores debaten la magnitud del daño, es innegable que este fue el primer aviso. El fuego consumió miles de manuscritos, una pérdida irreparable, pero la biblioteca sobrevivió. Sin embargo, la herida estaba abierta. La inestabilidad política que siguió a la llegada de los romanos a Egipto marcó el inicio de un lento declive. Los fondos para su mantenimiento se redujeron, y muchos eruditos, temiendo por su seguridad, abandonaron la ciudad. El faro del saber comenzaba a parpadear. Lo que no destruyó el fuego, lo hizo la intolerancia. Siglos después, con el auge del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, el ambiente en Alejandría cambió radicalmente. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio ordenó la destrucción de todos los templos paganos. El Serapeum, un templo magnífico que albergaba una biblioteca hija de la original, con decenas de miles de rollos, se convirtió en un objetivo. Una multitud enfurecida, liderada por el patriarca de Alejandría, asaltó el templo y lo destruyó por completo. Los rollos que contenían el conocimiento pagano de filósofos y científicos griegos fueron vistos como una herejía
y probablemente fueron quemados o simplemente abandonados a su suerte. Este no fue un incendio accidental en medio de una batalla. Fue un acto deliberado de aniquilación cultural. La destrucción del Serapeum fue un golpe casi mortal. La gran biblioteca principal, ya debilitada, perdió su sucursal más importante y con ella, una parte vital de su alma. El conocimiento ya no era un tesoro que proteger, sino una amenaza que eliminar. La estocada final llegó con la conquista musulmana de Egipto en el siglo VII. Existe una famosa leyenda, aunque muchos historiadores la consideran apócrifa, que relata el destino final de los libros restantes. Según esta historia, cuando el general Amr ibn al-As conquistó Alejandría, preguntó al califa Omar qué hacer con los libros de la biblioteca. La supuesta respuesta del califa fue tajante. Si lo que está escrito en ellos concuerda con el Corán, son innecesarios, y si lo contradicen, son perniciosos. Por lo tanto, destrúyelos. La leyenda cuenta que los innumerables rollos de papiro fueron utilizados como combustible para calentar los baños públicos de la ciudad durante 6 meses. Aunque probablemente sea una exageración para desacreditar al poder musulmán, esta historia simboliza el golpe de gracia. La verdad es que, para cuando los árabes llegaron, la gran biblioteca de la antigüedad ya era una sombra de lo que fue. Años de negligencia, conflictos políticos y purgas religiosas la habían desangrado. Los pocos textos que quedaban probablemente se perdieron en el caos de la conquista, o simplemente se pudrieron por falta de cuidado. No hubo un gran incendio final, sino el triste apagarse de una vela que llevaba siglos parpadeando. Así, la mayor reserva de conocimiento del mundo antiguo no desapareció en un día, ni por una sola causa. Fue una muerte lenta, producto de la guerra, la negligencia, el fanatismo religioso y el cambio de los tiempos. Julio César la hirió. Los conflictos internos la debilitaron. La intolerancia religiosa la mutiló, y el paso del tiempo la borró del mapa. Perdimos tratados de ciencia que podrían haber adelantado siglos nuestro progreso, obras de teatro y poesía que nunca leeremos, y crónicas históricas que nos habrían contado un pasado diferente. La verdadera tragedia de la Biblioteca de Alejandría es que nos enseña lo frágil que es el conocimiento y lo fácil que es perderlo cuando la ignorancia y el odio se imponen a la razón. Si crees que la destrucción de la biblioteca fue uno de los mayores crímenes contra la cultura, espera a descubrir las historias de otros tesoros perdidos de la antigüedad, tesoros que cambiaron el mundo y que desaparecieron sin dejar rastro. Si te apasionan estas historias que nos conectan con el pasado, en este canal encontrarás muchas más. Gracias por acompañarnos en este viaje.